Suelta todo lo que pueda atrasarte. El apóstol Juan Carlos Harrigan nos enseña por qué razón en muchas ocasiones no avanzamos y no somos prósperos. Quiero que usted escuche conmigo con atención lo que el apóstol Juan Carlos Harrigan nos enseña en este video a continuación. En algún punto de nuestra vida cristiana hemos oído hablar de Abraham y del llamado que Dios le hace a este hombre y de cómo él obedece por fe sin tener ningún tipo de evidencia de éxito. Dios no le da evidencia de que le va bien. Dios solo le dice: si me cree, te va bien. Y él le cree a la palabra de Dios. Verso antes de esto habla de que Taré, su padre, había muerto y que Dios le había comunicado a Abraham un propósito que él tenía con él. Por eso dice: pero Jehová ya había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y poderosa. Si tú me obedeces, vas a experimentar cosas maravillosas en tu vida. La obediencia a lo que Dios dice es lo que cataliza en nosotros la bendición. Es lo que atrae el cumplimiento de la promesa de Dios cuando obedecemos a la palabra de Dios. ¿Me siguen? Ahora, Abraham, que fue un padre el padre de la fe, el primer patriarca, sobre el cual reposó una unción fresca, tan fresca que Dios se hizo amigo de Abraham. Abraham es el único o uno de los únicos hombres en toda la historia humana que tuvo el privilegio de sentarse con Dios y comer. Cuando Dios lo visitó en el calor del día debajo del árbol, allí Abraham le ofreció comida a Dios y allí comieron. Era un amigo de Dios. Dios podía confiarle a Abraham misterios, secretos, podía tratar con él. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe y de confianza. Y a medida que tú confías en Dios, a esa medida Dios confía en ti. Abraham confía en Dios. Ahora, este hombre que llegó a ser el hombre grande en Dios, cometió muchos errores. Y el primer y uno de los errores más grandes de Abraham consiste en esa palabra: y Lot se fue con él. Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela, de tus parientes, desconecta de tus parientes, porque yo tengo un futuro para ti y yo tengo un plan contigo grande, pero tu pariente no está listo para ayudarte a desarrollarlo. Y él le dice: sal de tu parentela y de tu pariente. Muchas veces nosotros estamos tan ligados a nuestros familiares que dejamos de obedecer a Dios para obedecer las opiniones de nuestros familiares. Y eso se convierte en un estorbo en el desarrollo que Dios tiene para nosotros. Y podemos morir sin alcanzar jamás lo que Dios siempre ha querido que alcancemos. Cuando Dios te llama a hacer algo, tú tienes que oír solo a Dios. Y las voces a las que tú vayas a oír tienen que parecerse a lo que Dios te dijo. Le voy a pedir a todos los que estén por ahí que vengan y se sienten un ratico a escuchar mi mensaje de parte de Dios, por favor. ¿Alguien está aquí? Entonces Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Yo tengo un plan contigo, tengo cosas grandes contigo, pero una de las condiciones para que tú veas lo que yo quiero es que suelte tus parientes, porque esos parientes no tienen la mentalidad, no tienen la espiritualidad, no tienen la afinidad, no tienen el tacto espiritual para que te ayuden y te empujen a llegar a donde Dios yo quiero que tú llegues. Ellos se convertirán en un estorbo en el desarrollo que yo tengo para ti. Claro, hay parientes y hay familiares que Dios te dice carga con ellos, pero hay otro que Dios te dice suéltalo. Suéltalo porque no te van a dejar crecer. Suéltalo porque te van a robar la sensibilidad espiritual. Suéltalos porque te van a contaminar de tal forma que perderá el discernimiento espiritual y terminará hablando como ellos, actuando como ellos, y terminará muertos como están ellos también muertos. ¿Hay alguien que alaba a Dios? Alguien diga aleluya. Alguien diga aleluya. Esto es muy serio. Y esto es algo que no podemos tomarlo a la liviana. No podemos dejarlo pasar. Tenemos que tener el discernimiento de discernir. Si yo me hubiese llevado de mi papá, yo estuviera muerto o estuviera en una vida fuera de Dios. Cuando yo le hablé a mi papá de mi llamado, mi papá jamás me respaldó, ni me apoyó, ni me dijo adelante. Me dijo: te desheredo estando vivo. Aunque él no tenía nada que heredar, pero me dijo eso. Me dijo: yo no te apoyo, tú eres un loco, tú vas a vivir de la nada, tú vas a ser un miserable, tú vas a ser un pobre. Si yo me llevo del consejo de mi papá, no estuviera predicándole hoy a ustedes. Por eso yo no podía tomar a mi papá como referencia a qué seguir y a qué copiar, porque él carecía de la profundidad espiritual y de la experiencia en Dios. No podía direccionarme. Él podía ser mi papá en la carne, pero no podía ser mi papá en el espíritu. ¿Alguien puede alabar a Dios? Mi mamá también hoy en día le sirve al Señor, pero en ese tiempo también era un obstáculo al desarrollo espiritual. Yo tuve que aislarme y ser un solitario en mi familia para poder lograr el desarrollo de Dios para mí, para poder alcanzar lo que Dios quería que alcanzara, para poder tocar
tocar lo que Dios quería que tocara. Tuve que aislarme de papá, de mamá, de hermano, de tío, de abuelo y de todos los parientes. ¿Por qué? Ellos no tenían el tacto espiritual. Ellos no iban a discernir lo que Dios tenía conmigo. Y sé que como yo, hay muchos de ustedes que están estancados por tomar como referencia a sus familiares. Sigo paro. Es importante que tome esto que le estoy hablando. El mayor o uno de los errores más grandes de Abraham fue llevarse a Lot. Lot no estaba en los planes. Dios no le habló de Lot. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tus parientes. Poderosa palabra. Suelta a tus parientes, porque los parientes que tú tienes son obstáculos en tu fe. Suéltalo. Sigo paro. Hay parientes que están atados al catolicismo, a la idolatría. Tú le hablas de Cristo y no quieres saber de ti. Suéltalo. Predícale, ora por ellos, clama por ellos, pero no lo tome como referencia para tomar decisiones, porque ellos no califican. Ellos no tienen la altura ni la profundidad espiritual. Ellos no te pueden dar referencia de cómo buscar a Dios. Quien te va a dar referencia es la palabra de Dios y hombres y mujeres de Dios. Sigo paro. Uno de los cuadros más tristes está en la vida de Abraham. Él insistió en llevar consigo a su sobrino Lot al futuro que Dios le había preparado a él, no a Lot. Lot fue una distracción para Abraham. La mayoría de los problemas que tuvo Abraham podrían ser evitados, pero por cargar a Lot en el presente, eso le impedía abrazar el futuro. Sigo paro. Dios le dijo: dejará tu parentela, y se fue y vete a un territorio, pero Abraham no lo hizo. Insistió en llevarse a Lot a donde Lot no estaba llamado. Sigo paro. Se llevó a Lot porque posiblemente se sentía cómodo con un pariente. Sigo paro. Y esto le dañó casi el futuro. A veces queremos caminar con personas del pasado que lo que hacen es dañar nuestro presente, estorbar nuestro futuro. El problema es cuando nos acomodamos a gente del pasado y queremos traer gente del pasado que Dios no ha llamado, y queremos llevar a la gente a la dimensión que Dios no lo ha llamado. Sigo paro. Esto puede llevarnos a un atraso espiritual. La gente de la ayer rara vez disfruta tu futuro. Por eso es que hay gente que tú no le puedes contar tus victorias ni tu crecimiento financiero, porque despierta en ellos envidia que ya había. Habrá alguien que pueda alabar a Dios. Entonces el problema es cuando nosotros nos acomodamos a amistades del ayer que no han querido desarrollarse en Dios, que no han querido buscar a Dios, que no han querido afinar su oído, que no han querido pagar el precio de la unción, pero ellos quieren que tú cargues con ellos a una dimensión que solo tú puedes entrar. Pero si tú persistes en que me siento cómodo con él o con ella, es que me hace reír, es que me hace cuento, es que siempre está ahí. Si te acomoda a esa amistad del ayer, te va a detener en el hoy y va a perder tu futuro. La orden es: sal de tu parentela. La orden es: suelta todo lo que pueda atrasar